No he querido saber, pero he sabido. Con esas palabras comienza Javier María su novela Corazón tan blanco, y eso que no ha querido saber, pero ha sabido, el protagonista de la novela, es que su imposible tía Teresa se suicidó recién llegada de su viaje de bodas. Suena como a chisme. De hecho, todos tenemos algo de chismosos. Nos encanta, es parte de nuestra humanidad, claro que a unos más y a otros todavía mucho más. Porque en eso de la chismecés, dijera Susanita, la amiga de Mafalda, una cosa es la chismecés y otra cosa es el estatus. Todos tenemos ejemplos de cosas que no hubiéramos querido saber, pero hemos sabido. Como de rebote, un día la misma Susanita Manolito iba caminando en la calle, se encontró con Felipe y le dijo: ¿ya sabes que en la otra cuadra van a poner una juguetería nueva? Y luego fue Felipe caminando por la calle, se encontró a Susanita y le dijo: ¿ya sabes que en la otra cuadra van a poner una juguetería nueva? Y Susanita salió corriendo a buscar a Mafalda y le dijo: ¿ya sabes que en la otra cuadra, junto a donde está el sastre que hizo el traje de boda para el hijo de la manicura, que por cierto se lo fue a cobrar a la iglesia el mismo día del matrimonio porque se hizo el burro y no se lo quería pagar, y se armó una bataola que tuvo que intervenir la madrina, que dicen que llevó un regalo de burundanga y eso que cobra la pensión del esposo, y además el alquiler de la piececita de la terraza que le cobra el renguito que arregla la radio? Bueno, pues al lado van a poner una juguetería nueva. ¿Ya sabías? Nos encanta, aunque dicen algunos, por ejemplo Eduardo Sáenz, de cabezón, matemático español, ni tan cabezón, matemático español y divulgador de la ciencia, dice que él aprendió a contar historias después de trabajar 22 años contando cuentos en bares y cafeterías. Dice él que saber contar una buena historia nos ayuda, nos motiva para querer estudiar incluso cosas difíciles y aburridas como las matemáticas. Cuando alguien quiere contar una buena historia, primero nos intriga. No he querido saber, pero he sabido. Y así ha sido siempre, desde que el hombre es hombre. Nos encanta contar historias. Eduardo Sáenz de Cabezón dice que, en el fondo, cada que contamos historias, queremos responder a las mismas preguntas de siempre. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es el mundo en el que vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La historia nace con la escritura, pero desde antes de la escritura ya estaban el lenguaje y las narraciones. No es muy difícil imaginarse a los primeros seres humanos sentados alrededor de una fogata contando cómo fue que frotando piedras descubrieron el fuego, cómo fue que pasaron toda la mañana persiguiendo a un bisonte hasta que finalmente entre todos lograron darle caza. Piensen ustedes en las historias de la Edad Media. No se entiende la Edad Media sin los juglares que iban de pueblo en pueblo contando las noticias. Es más, cantando las noticias, porque lo que se contaba con el ritmo y el sabor de la música y de la poesía. O a los antiguos sabios mexicanos, a los tlamatimine, contando a los pequeños afuera de las escuelas cómo es que habíamos logrado encender el quinto sol que ahora nos alumbra a todos y por qué en la luna hay un conejo. Todos hemos siempre tenido la necesidad de narrar, y al narrar, de narrarnos, y narrándonos encontrar nuestra verdadera identidad. A mí un día, un Viernes Santo, terminando las 7 palabras, se acercó un señor y me preguntó: oiga, padre, ¿y si de verdad ha leído usted todo eso que dice que ha leído? Con todo el dolor del Viernes Santo y con infinita vergüenza tuve que reconocer que sí. Yo dije: este señor ha de decir que yo no tengo nada que hacer y que además soy un chismoso, que me encanta andar hurgando en historias ajenas. Y lo mío no es chisme, lo mío es la insaciable curiosidad que todos tenemos y sentimos por saber quiénes somos, en qué mundo vivimos, cuál es el sentido de nuestra historia y sobre todo tratar de comprender un poquito cómo es Dios, el Dios en el que yo creo, revelado en Jesús, el Hijo de María, la Virgen esposa de José, aquel cuya memoria la Iglesia guarda y mantiene viva contándola y reviviéndola.
una y otra vez. A mí leer me ayuda a entender quién soy. No he querido saber, pero he sabido también muchas de las historias de ustedes, porque han venido a contármelas, a decirme en palabras lo que traen arrastrando por la historia y lo que todavía traen atorado en el corazón. Leer me ayuda a entender un poco lo que hay detrás de cada historia particular de ustedes y de la mía, por supuesto. Hay quien me viene a decir que se va a morir de amor, nunca ha leído el amor en los tiempos del cólera. Hay gente que piensa que su familia es un desastre, todavía no conocen las andanzas de los Buendía y demás, y de todo el linaje completo en 100 años de soledad. No he querido saber, pero he sabido. Jesús, también piensan ustedes que es casualidad que los evangelios nos cuenten la historia de Jesús en lugar de que sean un compendio de enunciados jurídicos o dogmáticos. Por supuesto que no. Cuando los primeros cristianos quisieron comprender, entender quién era Jesús y sobre todo quiénes eran ellos desde Jesús, tuvieron que narrar la historia del Maestro, la historia del Señor. No es posible entenderlo si no es de otra manera. Por eso los hispanos, nuestros paisanos, sufren mucho en las iglesias de Estados Unidos, porque cuando van a confesarse, los curas gringos les dicen: a mí nada más dime los puros pecados, cuántas veces, en dónde, con quién, y punto, y vete. Y en cambio viene la gente y digo: sí, y me dicen: padre, es que traigo un pecado. ¿Cuál? Déjeme le cuento para que me entienda. Así ha sido desde siempre, ni modo. Y cuando los primeros seguidores de Jesús quisieron comprender al Maestro, contaron su historia. Y en el caso de San Lucas nos ha contado que Jesús es el Hijo del Altísimo, que vino a esta historia en el vientre de María, la Virgen esposa de José, porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Y que este Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto y venció al tentador. Y que lleno del Espíritu Santo y con la fuerza de su palabra y con toda la ternura de su corazón, dentro de la casa de Pedro curó a su suegra. Pero también fuera de la casa y a distancia puede curar con la fuerza de su palabra, como hizo con el siervo de un centurión romano, que le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Y con la fuerza de su palabra curó a los leprosos y les devolvió el movimiento a los tullidos. Resucitó incluso al hijo de una mujer viuda en Naín. Colmó de peces las redes de Simón. Multiplicó los panes para que pudiera comer una multitud hambrienta, hastiada, desesperanzada, que contaba historias maravillosas mientras comía con los pecadores, con los extranjeros, con los publicanos, y que de esas historias bellísimas que él contaba para hablar lo que viene del corazón de Dios, no había nadie que pudiera quedar indiferente, y que cualquiera entre la multitud se sentía profundamente cautivado por las historias bellas y sencillas que contaba Jesús. Pero había un pequeño problema: que lo que se contaba no fuera bien entendido. A veces pasa con los maestros, los que hemos dado clases, nos vemos obligados en algún momento dado del semestre, a mitad de curso, de decir: muchachos, o no sé cómo se diga ahora, yo soy todavía maestro de la vieja guardia, soy del siglo pasado, muchachos, yo sé que ustedes me ven como millennial, pero no, ya tengo 41, casi 42. Me dijo mi sobrina hace rato: ¿otra vez vas a cumplir años? Pero todos hemos dicho alguna vez: arranquen una hoja, pónganle nombre, examen, sorpresa, y no queremos fastidiarle la vida a nadie, únicamente queremos cerciorarnos que lo que hemos dicho haya sido bien comprendido, porque si no se ha comprendido bien lo que ya se dijo, se puede malinterpretar terriblemente lo que se está a punto de decir. Y el riesgo en la historia de Jesús es que la gente quedara deslumbrada por el despliegue de poder y de sabiduría de Jesús y se fuera con la finta, como nos vamos todos con la finta, de lo espectacular, de lo grandioso, de lo maravilloso. Andamos por la vida, busque y busque milagros, seducidos, fascinados por todo aquello que no podemos explicar. Y sin embargo Jesús, que para la gente de su pueblo no era más que el hijo de José, tiene que preguntar: ¿quién dice la gente que soy? Y conste que los evangelistas, como buenos maestros, ya nos habían dado el apunte, el acordeón, son de manga ancha. 2 escenas antes de eso que hemos escuchado, Herodes se pregunta: ¿quién es Jesús?
y escucha que la gente dice que es o Elías que ha vuelto a la tierra, o el Bautista, o algún otro de los profetas que ha resucitado. Y Jesús lanza la pregunta respuesta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y a contestar lo mismo, unos que Elías, otros que el Bautista, o algunos de los profetas. Y luego viene la pregunta del examen: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro responde: después de todo lo que hemos visto, tú eres el Mesías de Dios. ¿Y qué significa ser el Mesías? ¿El que tiene poder? ¿El que hace milagros? ¿El que cura? ¿El que da de comer? ¿El que nos va a dar la libertad del opresivo poder romano? ¿Qué es ser el Mesías? Si no hemos entendido nada, diremos que es poder y reinado. Y si ese es el peligro, Jesús dice: mejor no digan nada. Y tiene que dar su lectura de lo que significa ser el Mesías. El Hijo del Hombre sufrirá por todos, para la salvación de todos. Morirá en la cruz. Después de todo, si lo pensamos bien, aunque no lo pensemos bien, siempre será más fácil subir al monte Tabor y contemplar a Jesús transfigurado, lleno de gloria, que bajar del Tabor y subir con el Maestro al Calvario y dejarnos crucificar con él. Siempre será más fácil buscar todos los días un milagro espectacular que deje maravillado al mundo que seguir a Jesús fielmente por el camino de la historia, llevando a cuestas la propia cruz. Siempre será más fácil malinterpretar que entender a Jesús desde la cruz y la resurrección. No lo hubiéramos querido saber, pero lo hemos sabido. Eduardo Sáenz de Cabezón, cuando quiere explicar en una de sus conferencias el poder que tienen las historias para motivarnos a aprender cosas difíciles y aburridas, como las matemáticas, cuenta la historia de Boris Galois, un matemático que en el siglo XIX murió después de perder un lance, un duelo, a los 20 años. Así que Boris Galois, sabiendo que eran prácticamente nulas las posibilidades que tenía de sobrevivir al duelo, se puso a escribir la noche previa todo lo que sabía él de matemáticas, lo que él pensaba, sus elucubraciones de las matemáticas, se las dio a un amigo suyo y le pidió que se las llevara no a los matemáticos de las universidades que no lo habían entendido antes, sino al mejor matemático que había en ese momento en Francia y en el mundo, a Gauss, porque pensaba que solamente él podía entenderlo. Pasaron muchos años para que Évariste Galois fuera entendido, pero al día siguiente, cuando efectivamente fue herido por bala o por espada, todavía no se sabe bien a bien, pero cuando iba ya muriendo, dijo a su hermano, que se acercó a él llorando, le dijo: no llores, mejor dame valor, porque se necesita todo el valor del mundo para morir como estoy muriendo, a los 20 años. Quizás no lo habíamos querido saber, pero hemos sabido que se necesita no mucho, sino todo el valor del mundo para desplegar poder y sabiduría en la vida y sin embargo morir en la cruz. Se necesita todo el valor del mundo para atreverse a seguir al Maestro cargando la propia cruz con la misma pasión, con la misma fidelidad y con la misma misericordia con que Él se ha acercado a nosotros, sin exigirle nada a cambio, más que agradeciendo la fidelidad con la que el Señor siempre ha estado junto a nosotros. Se necesita todo el valor del mundo para no pedir pruebas ni milagros, para aceptar que ese, el crucificado, es el Señor, la gloria de Israel, la luz del mundo, el esperado de las naciones, el que nos había de traer la libertad. Se necesita todo el valor del mundo para contemplarlo crucificado y no salir corriendo. Pero ahora que lo hemos comprendido y que lo hemos aceptado, será bueno que a quien nos encontremos en la calle le contemos cómo es que ese Jesús crucificado y luz de las naciones se ha hecho presente en nuestras vidas con tanta misericordia, que ha hecho de nuestra historia una historia de salvación. Quizás no lo queríamos saber y la gente afuera quizás no quiera saberlo, pero tienen que saberlo, que ese Jesús es el Hijo de Dios.